Mi madre, padre y hermano intentaron entrar a mi apartamento con una pata de cabra. Ayer los eché por humillarme. Abrí la puerta y lo que vieron en mis manos los hizo gritar de horror. Soy Isabela, tengo 32 años y finalmente estoy libre del sofocante control de mi familia. O al menos eso pensaba hasta esta mañana, cuando escuché a mi madre gritar al otro lado de la puerta de mi apartamento. Derriben la puerta. Este es el apartamento de nuestro hijo, le gritó a mi padre y a mi hermano. No tenían idea de que yo estaba justo adentro, escuchando cada palabra, todavía temblando por la humillación que me causaron ayer en nuestra reunión familiar. Lo que vieron en mis manos cuando abrí esa puerta de golpe los hizo gritar de horror. Para entender por qué mi familia intentaba derribar la puerta de mi apartamento, necesitan conocer a las personas que me criaron. Crecí en una pintoresca casa suburbana en las afueras de Chicago, del tipo con un paisaje perfecto y decoraciones navideñas que los vecinos envidiaban. Pero detrás de nuestra pulcra puerta principal vivía una familia obsesionada con el control, especialmente mi padre. Papá, Arturo Vargas, construyó un exitoso negocio de seguros desde cero. Su determinación y ética de trabajo podrían ser admirables si no vinieran acompañadas de una creencia inquebrantable de que él sabía que era lo mejor para todos. En su mundo, cuestionar sus decisiones era visto como un desafío directo a su autoridad. Planificó nuestras vidas con la misma precisión que usó para construir su imperio empresarial, sin dejar espacio para nuestros sueños o deseos individuales. Mi madre, Elena, perfeccionó el arte de la agresión pasiva. Nunca se opuso directamente a mi padre, pero manejaba la culpa y la manipulación emocional con precisión quirúrgica. Solo quiero lo mejor para ti, decía después de socavar mi confianza. Su frase favorita cuando me oponía a algo era, algún día nos lo agradecerás. Todavía estoy esperando que llegue ese día. Luego está mi hermano Mateo, 3 años mayor, y el hijo dorado que no podía hacer nada mal. Reflejaba a mi padre en todo, desde su título en negocios hasta su actitud condescendiente hacia mí. Mientras papá controlaba con órdenes directas, Mateo usaba la burla y el desdén. No seas tan dramática, Isabela se convirtió en su frase predilecta cada vez que expresaba mis sentimientos. El estatus lo era todo para mis padres. La reputación de nuestra familia en la comunidad era cuidadosamente cultivada como las rosas premiadas en nuestro jardín delantero. Mi madre era voluntaria en todos los comités de la iglesia. Mi padre donaba generosamente a organizaciones benéficas locales, y todos teníamos que lucir y actuar perfectos en público. La presión era sofocante. Mi educación no se trataba de aprender, sino de logros que se reflejaran bien en ellos. Cuando mostré talento artístico en la secundaria, mis padres lo descartaron como un pasatiempo. El arte no pagará las cuentas, declaró mi padre antes de orientarme hacia la escuela de negocios. Obedientemente, me inscribí en el programa de marketing de la universidad que ellos seleccionaron, abandonando mis sueños de ir a la escuela de arte. Incluso mi apariencia no era mía. Mi madre programaba mis cortes de pelo, seleccionaba mi ropa y criticaba mi peso. Nadie te tomará en serio luciendo así, decía si elegía un atuendo que ella desaprobaba. A los 20 años, había perdido todo sentido de mi propio estilo y preferencias. Las citas eran otro campo de batalla. Cualquier chico que llevaba a casa se enfrentaba a un interrogatorio de mi padre sobre sus antecedentes familiares y perspectivas profesionales. Mateo luego me decía cuáles no eran lo suficientemente buenos para nuestra familia. Mi primer novio serio en la universidad, Javier, fue considerado inadecuado porque sus padres eran maestros en lugar de profesionales. La relación terminó después de meses de sutil sabotaje por parte de mis padres. El control se extendió también a mis finanzas. Mis padres pagaron mi educación, pero me lo recordaban constantemente. Invertimos en tu futuro porque te amamos, decían. Pero esta inversión venía con condiciones. Insistieron en tener acceso a mis cuentas bancarias hasta bien entrados mis 20 años. Cada compra era escrutada y juzgada. Mi primer intento de independencia llegó después de la graduación universitaria. Encontré un trabajo de marketing en una pequeña empresa en lugar de unirme a la compañía de mi padre como se esperaba. Las consecuencias fueron inmediatas. Después de todo lo que hemos hecho por ti, lloró mi madre por teléfono. Mi padre fue más directo. Estás cometiendo un error que te costará tu futuro. Durante semanas, las cenas familiares se convirtieron en tribunales donde mi elección de carrera era diseccionada y criticada.
Mateo se unió, explicando cómo estaba desperdiciando las conexiones y la seguridad que nuestra familia ofrecía. Su frente unido me desgastó y, 6 meses después, renuncié y acepté un puesto en la empresa de mi padre. El patrón continuó durante años. Cada intento de establecer mi independencia se encontró con resistencia. Cuando quise tomar unas vacaciones sola, a mi madre de repente le surgieron problemas de salud que requerían mi presencia. Cuando mencioné mudarme a mi propio lugar, mi padre sacó hojas de cálculo que mostraban por qué tenía más sentido financiero seguir viviendo en casa. A los 30, vivía en mi habitación de la infancia, trabajaba para mi padre y me sentía como una adolescente a pesar de mi edad. Tenía ahorros que temía usar y sueños que temía perseguir. Mi vida parecía exitosa desde fuera, pero se sentía vacía por dentro. El punto de inflexión llegó durante una sesión de terapia a la que comencé a asistir en secreto. La doctora Morales hizo una pregunta simple que lo cambió todo. ¿La vida de quién estás viviendo? No tuve respuesta porque me di cuenta de que estaba viviendo la visión de mis padres para mi vida, no la mía. Esa pregunta me persiguió durante semanas hasta que finalmente tomé la decisión de mudarme. A los 31, iba a tener mi propio lugar por primera vez, sin importar las consecuencias. Encontré un apartamento, firmé el contrato de arrendamiento sin decírselo a mi familia y me preparé para la inevitable confrontación. Encontrar mi apartamento fue como enamorarme. No era perfecto según los estándares convencionales. Un apartamento de una habitación sin ascensor en un edificio antiguo con pisos que crujían y electrodomésticos un poco anticuados. Pero las grandes ventanas que inundaban la sala de estar con luz natural lo hacían perfecto para mi pintura abandonada hace mucho tiempo. Las estanterías empotradas finalmente podrían exhibir los libros que mis padres consideraban una pérdida de tiempo. El pequeño balcón con vista a un patio tranquilo ofrecía un refugio pacífico. Lo más importante, era mío. Firmé el contrato un martes y se lo dije a mi familia el domingo siguiente durante nuestra cena familiar obligatoria. La reacción fue exactamente la que esperaba. Mi padre dejó su tenedor con una lentitud deliberada. ¿Un apartamento a esos precios? Eso es financieramente irresponsable, Isabela. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas de inmediato. ¿Pero por qué querrías irte de casa? No te cuidamos bien. Mateo se burló. ¿Es esta otra de tus fases de independencia? ¿Recuerdas cuando querías estudiar en el extranjero en la universidad? Me había preparado para esta reacción, pero aún así sentí que mi determinación flaqueaba. Fue entonces cuando recordé las palabras de la doctora Morales sobre establecer límites. He firmado el contrato. Me mudo la próxima semana. Me encantaría su apoyo, pero lo haré de todos modos. El shock inicial dio paso a lo que llamo su fase de ayuda. Si no podían evitar mi independencia, la controlarían en su lugar. Mi padre inmediatamente se ofreció a ayudar con el alquiler, una propuesta que rechacé cortésmente. Mi madre insistió en acompañarme a comprar muebles, guiándome hacia piezas que combinaban con su casa en lugar de mi gusto. Mateo se ofreció a encargarse de los arreglos de la mudanza, tratando de programarla a su conveniencia en lugar de la mía. Me mudé a pesar de su interferencia y pasé mi primera noche sola en mi nuevo lugar, sintiéndome a la vez aterrorizada y eufórica. Pedí comida para llevar que mi madre desaprobaría, me senté en el suelo ya que mis muebles no habían llegado y lloré lágrimas de alivio. Esa noche, dormí mejor que en años. La sensación de paz duró exactamente 3 días antes de que mis padres aparecieran sin previo aviso con regalos de inauguración y opiniones. Mi madre caminó por el apartamento, pasando el dedo por las superficies, buscando polvo y reorganizando las pocas decoraciones que había colocado. Mi padre midió las ventanas, declarando que ordenaría persianas adecuadas para reemplazar las que venían con el apartamento. Necesitas darnos una llave, Isabela, anunció mi padre mientras se iban. Para emergencias. Acepté a regañadientes, racionalizando que podría aliviar su ansiedad por mi vida en solitario. Lo que no esperaba era cómo definirían emergencia. Mi madre comenzó a pasar mientras yo estaba en el trabajo para dejar comidas caseras y limpiar. Regresaba y encontraba mi ropa doblada, mi cama hecha de manera diferente y las cosas movidas a donde ella pensaba que pertenecían. Mi padre usó su llave para dejar entrar a personal de mantenimiento que contrató sin consultarme, lo que resultó en nuevas lámparas que no había elegido y no quería.
El incidente más invasivo ocurrió cuando regresé a casa temprano del trabajo con una migraña y encontré a mis padres y a Mateo en mi apartamento con un diseñador de interiores. Tenían herramientas de medición y muestras de tela esparcidas por mi sala de estar. «Sorpresa», dijo mi madre, aparentemente ajena a mi shock. «Le estamos dando a tu apartamento una renovación adecuada. Este diseñador hizo la casa del Lago de los Mendoza». El diseñador parecía incómodo mientras yo luchaba por mantener la compostura. «No pedí una renovación. Este es mi hogar y me gusta como está». Mi padre desestimó mi objeción. «Tú no sabes lo que es un buen diseño, cariño. Deja que los profesionales se encarguen de esto». Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi sala de estar sintiéndome violada. Habían entrado en mi espacio sin permiso y estaban tomando decisiones sobre mi hogar sin mi consentimiento. Los paralelismos con cómo siempre habían tratado mis elecciones de vida eran imposibles de ignorar. Fue mi vecina Olivia quien me ayudó a ver la situación con claridad. Nos encontramos en el pasillo mientras yo luchaba con las compras y ella se ofreció a ayudar. Mientras tomábamos una taza de café como agradecimiento, me encontré contándole sobre el comité sorpresa de redecoración de mi familia. Olivia, una trabajadora social 10 años mayor que yo, escuchó sin juzgar antes de hablar. «Isabela, lo que describes suena a que no respetan tus límites. Tener una llave no significa que puedan entrar cuando quieran. Solo están tratando de ayudar», dije automáticamente, repitiendo la excusa que había usado durante años. ¿Es ayuda si te hace sentir incómoda en tu propia casa? La ayuda debería mejorar tu vida, no hacerte sentir invadida. Esa conversación fue otro punto de inflexión. Al día siguiente, cambié las cerraduras de la puerta de mi apartamento. No se lo dije a mi familia de inmediato, sabiendo que la confrontación sería intensa. En cambio, usé el tiempo para prepararme emocionalmente con la guía de la doctora Morales. Establecer límites no se trata de castigarlos, explicó la doctora Morales durante nuestra sesión. Se trata de protegerte a ti misma y establecer relaciones saludables. ¿Y si nunca aceptan mis límites?, pregunté, expresando mi miedo más profundo. Entonces tendrás información sobre qué tipo de relación es posible con ellos. No todos pueden adaptarse a límites saludables, especialmente si están acostumbrados al control. La inevitable confrontación llegó cuando mi madre intentó entrar mientras yo estaba en casa y descubrió que su llave no funcionaba. Su confuso forcejeo con la manija de la puerta fue seguido por golpes. Cuando abrí la puerta, su expresión pasó de la confusión al dolor. «Mi llave no funciona, Isabela. ¿Hay algún problema con tu cerradura?» Tomé una respiración profunda. «¿Cambié las cerraduras, mamá?» «Debería habértelo dicho, pero necesitaba dejar un punto claro. Tú y papá han estado entrando sin mi permiso, y eso tiene que parar». El dolor en sus ojos fue rápidamente reemplazado por la indignación. «Sin permiso. Somos tus padres. No necesitamos permiso para cuidar a nuestra hija. Tengo 32 años, mamá. No necesito que me cuiden. Y sí, si necesitan permiso para entrar en mi casa». Esa conversación inició una guerra fría que duró semanas. Las llamadas de mis padres se volvieron menos frecuentes, aunque Mateo asumió la tarea de tratar de convencerme de que estaba exagerando. «Solo están tratando de hacer tu lugar habitable», dijo durante una llamada. «Siempre has sido tan sensible». A pesar de la tensión, me mantuve firme. Cada día en mi apartamento se convirtió en una pequeña victoria para mi independencia. Pinté la sala de un azul suave que mi madre odiaría. Compré muebles eclécticos en tiendas de segunda mano en lugar de las tiendas de alta gama que mis padres preferían. Colgué mis propias obras de arte en las paredes, piezas que había creado en secreto a lo largo de los años. Mi confianza creció junto con mi sentido del estilo personal. Comencé a reconectar con amigos de la universidad, personas con las que había perdido el contacto durante mis años de aislamiento familiar forzado. Me uní a una clase de arte local y comencé a pintar regularmente de nuevo. Incluso comencé a tener citas sin pasar a los posibles compañeros por el sistema de aprobación de mi familia. 6 meses después de mi vida independiente, me sentía como una persona diferente. Mi apartamento se había convertido en un verdadero reflejo de quién era yo, en lugar de quien mi familia quería que fuera. La única sombra sobre mi nueva vida era la tensión continua con mi familia,
que se estaba acumulando hacia una explosión que nadie podría haber predicho. La celebración del 60 cumpleaños de la tía Patricia estaba marcada en el calendario familiar con meses de antelación. Como la única hermana de mi madre, la tía Patricia ocupaba un lugar especial en nuestra jerarquía familiar, y su cumpleaños emblemático merecía una reunión de toda la familia extendida. En circunstancias normales, habría temido el evento, sabiendo que significaba horas de armonía familiar performativa. Pero después de 6 meses de establecer mi independencia, me sentía más fuerte, más capaz de navegar las dinámicas familiares sin perderme a mí misma. Esa mañana elegí mi atuendo con cuidado, un vestido azul marino que era profesional, pero que también expresaba mi estilo personal. Llevaba joyas que me había comprado, en lugar de las perlas que mi madre insistía que eran el único accesorio apropiado para las funciones familiares. Conduje hasta la casa suburbana de la tía Patricia, sintiéndome nerviosa, pero decidida a mantener mis límites. La primera hora transcurrió sorprendentemente bien. Reconecté con primos que realmente disfrutaba pero que rara vez veía fuera de estas reuniones. Mi prima Sofía comentó lo feliz que me veía. El tío David preguntó por mi apartamento con lo que parecía un interés genuino en lugar de juicio. Incluso la tía Patricia notó el cambio en mí, llevándome a un lado para decir, «Hay algo diferente en ti, Isabela. Pareces más ligera». Empecé a relajarme, pensando que quizás mis temores sobre la reunión habían sido exagerados. Quizás mi familia podría aceptar a la nueva y más independiente yo. Esa esperanza murió rápidamente cuando mi padre tintineó su copa para llamar la atención de todos durante el almuerzo. «Ya que estamos todos juntos», anunció con la confianza de alguien que siempre controla la sala, quería compartir algunas noticias emocionantes sobre el apartamento de Isabela. Mi cuerpo se heló mientras todos los ojos se volvían hacia mí. No tenía idea de lo que estaba a punto de decir, lo cual ya era bastante alarmante. Elena y yo hemos decidido darle al apartamento de Isabela una renovación completa como sorpresa. Sonrió como si anunciara que había curado el cáncer. Hemos contratado a Diseños Rivera, la misma firma que hizo la casa del Lago de los Ramírez. Mi madre intervino con entusiasmo. Ya hemos pedido muebles nuevos y los pintores comienzan el lunes. Esperen a ver los planos. Sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos a los parientes cercanos. Con un horror creciente, me di cuenta de que estaba mostrando fotos de mi apartamento, fotos tomadas sin mi conocimiento durante sus visitas. Mi espacio privado estaba siendo exhibido para que toda la familia lo evaluara y criticara. El mobiliario actual es tan ecléctico, continuó mi madre diplomáticamente, lo que todos reconocieron como su código para barato y de mal gusto. Isabela siempre ha tenido un gusto único, agregó Mateo servicialmente. ¿Recuerdan su fase de pelo morado en la secundaria? La familia se rió y me sentí como si tuviera 16 años de nuevo, mis elecciones siendo ridiculizadas como fases inmaduras en lugar de expresiones de mi identidad. No he aceptado ninguna renovación, dije, mi voz temblando ligeramente. Es la primera vez que oigo hablar de esto. Mi padre desestimó mi comentario como si espantara una mosca. Es una sorpresa, cariño. Por eso no te lo dijimos. Una sorpresa implica algo que la persona querría, repliqué, sintiendo que mi compostura cuidadosamente construida se resquebrajaba. No quiero extraños en mi apartamento haciendo cambios que no he aprobado. La mesa se quedó en silencio, la tensión era palpable. La sonrisa de mi madre permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron. Isabela, este no es el momento ni el lugar para discutir esto. Tú lo mencionaste delante de todos, señalé. ¿Cuándo sería un mejor momento para discutir cambios en mi hogar que cuando los anuncias públicamente? La expresión de mi padre cambió a la mirada severa que conocía bien, la que me había silenciado innumerables veces mientras crecía. Estamos tratando de ayudarte a crear un espacio vital adecuado. El apartamento parece un dormitorio universitario. Se parece a mí, dije, mi voz cada vez más fuerte. Refleja quién soy, no quién quieren que sea. La tía Patricia intentó disipar la tensión. El pastel está listo. Pasamos a la sala de estar. Pero algo se había roto dentro de mí. Años de sentimientos reprimidos finalmente encontraron su voz. Cambié las cerraduras por una razón. No quiero que entren en mi espacio sin permiso. Y ciertamente no quiero que lo renueven sin mi consentimiento.
El silencio atónito alrededor de la mesa me hizo darme cuenta de cuán raramente alguien contradecía a mi padre en público. Mis primos estudiaban sus platos con repentina fascinación. El tío David carraspeó incómodamente. La voz de mi madre estaba tensa de ira contenida. Isabela, estás haciendo una escena en el cumpleaños de tu tía. No soy yo quien sacó el tema de renovar la casa de otra persona sin su permiso, respondí. Mateo intervino, su tono condescendiente. Típico drama de Isabela. Están tratando de ayudarte y tú actúas como si hubieran cometido un crimen. Entrar en la casa de alguien sin permiso es un crimen, dije. Se llama allanamiento de morada. Mi padre se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. Ya es suficiente. Nunca hemos entrado a la fuerza en tu apartamento. Teníamos una llave. Una llave que nunca debí darles porque abusaron del privilegio. Estaba de pie ahora, 2 años de terapia finalmente me daban la fuerza para mantenerme firme. Mi apartamento es mi espacio, no una extensión de su casa. No un proyecto para que ustedes lo arreglen. La tía Patricia intervino, su voz suave pero firme. Arturo, Elena. Quizás esta sea una discusión para otro momento. Mi padre asintió rígidamente, su mandíbula apretada con furia apenas contenida. Por supuesto, Patricia. Pido disculpas por la interrupción. La conversación cambió a temas más seguros, pero el daño estaba hecho. Sentí el peso de las miradas de desaprobación de los parientes que creían que había faltado el respeto a mis padres. Otros me dieron sutiles asentimientos de apoyo o miradas de simpatía. La familia había presenciado algo rara vez visto en nuestra imagen pública cuidadosamente controlada, un conflicto auténtico. Me quedé hasta el corte del pastel para evitar más interrupciones en la celebración de la tía Patricia, pero la alegría del día se había esfumado. Mientras me preparaba para irme, mi madre me acorraló en el pasillo. Discutiremos esto en tu apartamento más tarde, dijo, su tono dejando claro que era una orden, no una sugerencia. No, respondí simplemente. Si quieren hablar, llamen primero y pregunten si pueden visitar. De lo contrario, no abriré la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par ante mi negativa directa. Este comportamiento tiene que parar, Isabela. Tu padre y yo ya hemos tenido suficiente. Yo también, dije, sorprendiéndome de mi propia calma. Por eso estoy estableciendo límites. Dejé la reunión sabiendo que la confrontación no había terminado, simplemente se había pospuesto. El viaje a casa me dio tiempo para prepararme para lo que sabía que vendría después, pero nada podría haberme preparado completamente para la reacción de mi familia a mi recién descubierta independencia. Apenas tuve tiempo de cambiarme a ropa cómoda cuando sonó el timbre de mi apartamento. Mirando por la mirilla, vi a mis padres y a Mateo en el pasillo, sus expresiones iban desde la ira hasta la determinación. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta, pero me mantuve firme en el umbral, dejando claro que no los estaba invitando a entrar. ¿Puedo ayudarles?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. No seas ridícula, Isabela. Déjanos entrar. Necesitamos hablar, exigió mi padre, ya intentando dar un paso adelante. Me mantuve firme. Le dije a mamá que quería un aviso previo antes de las visitas. Este no es un buen momento. El rostro de mi madre se contrajo en la expresión herida que me había manipulado durante años. Después de lo que hiciste en la fiesta de Patricia, ¿nos vas a rechazar en la puerta? ¿Tienes idea de lo avergonzados que estábamos? Ustedes se avergonzaron a sí mismos al anunciar planes de renovación para mi apartamento sin mi consentimiento, respondí, sorprendida de mi propia compostura. Mateo dio un paso adelante, usando su altura para intentar intimidarme. Los contratistas están abajo esperando. Papá pagó una prima para que comenzaran hoy. ¿De verdad vas a desperdiciar miles de dólares por tu repentina necesidad de independencia? Miré más allá de ellos y vi a 2 hombres con ropa manchada de pintura parados torpemente junto a la entrada del edificio, confirmando las palabras de Mateo. La comprensión de que realmente habían traído contratistas sin mi acuerdo fortaleció mi determinación. Sí, lo haré. Nunca pedí renovaciones. Nunca acepté renovaciones. Esos hombres no tienen derecho a entrar en mi casa. El rostro de mi padre enrojeció, una señal peligrosa que reconocía desde la infancia.
Esto no se trata de derechos, Isabela. Se trata de lo que es mejor para ti. Tu apartamento parece como si una tienda de segunda mano hubiera explotado en él. ¿Qué pensará la gente? No me importa lo que piense la gente. Me importa lo que pienso yo, y amo mi apartamento exactamente como está. Esta rebelión ha durado demasiado, continuó mi padre, su voz subiendo lo suficiente como para que un vecino del pasillo abriera ligeramente su puerta. Si vas a vivir de forma independiente, debes hacerlo correctamente. Eso significa un espacio vital diseñado profesionalmente. No, papá. Vivir de forma independiente significa tomar mis propias decisiones sobre mi espacio, mi tiempo y mi vida. Significa no tener que justificar mis decisiones ante ti ni ante nadie más. La estrategia de mi madre pasó del dolor a las lágrimas. Otra táctica familiar. Solo queremos ayudarte, Isabela. Eso es todo lo que siempre hemos querido. ¿Por qué nos estás alejando? Me está rompiendo el corazón. En el pasado, esas lágrimas habrían destrozado mi determinación. Hoy, la fortalecieron. Mamá, aprecio que quieras ayudar, pero la verdadera ayuda sería respetar mis deseos. Tú no sabes lo que quieres, interrumpió Mateo. Nunca lo has sabido. ¿Recuerdas cuando querías ser pintora? ¿Cómo habrías pagado tus cuentas con eso? Todavía pinto, Mateo. Mi apartamento está lleno de mis obras de arte que aparentemente nunca has notado durante tus visitas, y pago mis cuentas perfectamente con mi trabajo de marketing. Mi padre miró su reloj con impaciencia. Basta de estas tonterías. Los contratistas están cobrando por hora. Déjanos entrar para que puedan empezar a trabajar. No, dije firmemente. Por favor, díganles que se vayan. No seré responsable de su tiempo ya que nunca los contraté. La puerta de enfrente se abrió y mi vecina Olivia salió, ostensiblemente para revisar su correo, pero claramente respondiendo a las voces que se intensificaban. ¿Todo bien, Isabela?, preguntó, lanzando a mi familia una mirada significativa. Mi padre, siempre consciente de las apariencias, bajó la voz. Esto es un asunto familiar. ¿Está todo bien, Olivia? Mi familia ya se iba, dije, agradecida por su presencia. No nos vamos hasta que esto se resuelva, insistió mi madre. Isabela, sé razonable. Estoy siendo razonable. Soy una adulta con mi propio espacio vital que pago yo. Yo decido lo que sucede en él. La paciencia de mi padre finalmente se agotó. Si quieres ser tan independiente, quizás deberías ser completamente independiente. No más apoyo familiar, no más red de seguridad. Si esa es tu elección, la acepto, respondí, las palabras dolorosas pero necesarias. No puedes estar hablando en serio, jadeó mi madre. Arturo, ella no quiere decir eso. Sí, lo digo en serio. Preferiría vivir sin su apoyo financiero que con su control constante. Mateo se acercó, su voz baja y amenazante. Estás cometiendo un gran error, Isabela. Siempre has sido dramática, pero esto es llevarlo demasiado lejos. El único error que cometí fue no establecer límites antes, respondí, manteniéndome firme a pesar de su postura intimidante. Mi padre sacó su billetera y retiró una tarjeta de crédito con mi nombre, una que me habían dado para emergencias pero que deliberadamente no había usado desde que me mudé. La sostuvo en alto antes de guardarla de nuevo en su billetera. Cuando entres en razón, avísanos. Hasta entonces, estás por tu cuenta. Ya lo estoy, dije en voz baja. Mi madre hizo un último intento, su voz quebrada. Por favor, Isabela, déjanos ayudarte. Déjanos entrar. Mirando sus ojos suplicantes, sentí una vacilación momentánea en mi resolución. El hábito de toda una vida de ceder para mantener la paz luchando contra mi nueva fuerza. Pero luego recordé las fotos que había mostrado a todos. La invasión de mi privacidad. El completo desprecio por mis deseos. Te quiero, mamá, pero no. Por favor, respeta mi decisión. Esto no ha terminado, dijo mi padre ominosamente mientras finalmente se daba la vuelta para irse. Volveremos mañana, y espero una actitud más razonable. No vengan sin llamar primero, les recordé. Y espero que respeten mi decisión, aunque no estén de acuerdo con ella.
Mateo fue el último en irse, quedándose en la puerta. Sabes que nunca se rendirán, ¿verdad? Este jueguito de independencia terminará eventualmente. Siempre lo hace. Esto no es un juego, Mateo. Es mi vida. Después de que finalmente se fueron, cerré la puerta y me apoyé en ella, mis piernas de repente débiles. La confrontación me había agotado, pero debajo del cansancio había una sensación de orgullo. Había mantenido mi límite a pesar de su presión. Olivia llamó suavemente unos minutos después. Escuché la mayor parte de eso. ¿Estás bien? La invité a tomar un té, agradecida por una presencia amistosa después de la confrontación. Nunca antes han aceptado un «no» por respuesta. No creo que empiecen ahora. Entonces necesitas estar preparada, dijo pragmáticamente. Primero, cambiemos tus cerraduras de nuevo. Conozco a un cerrajero que puede venir hoy. Al anochecer, tenía nuevas cerraduras instaladas, pero el nudo de ansiedad en mi estómago no se aliviaba. Las últimas palabras de mi padre resonaban en mi mente. Esto no ha terminado. Conociendo a mi familia, sospechaba que escalarían la situación en lugar de aceptar mi límite. Simplemente no me di cuenta de hasta dónde llegarían. Los golpes en mi puerta me despertaron a las 6:15 de la mañana. Desorientada, busqué a tientas mi teléfono para ver la hora, preguntándome quién podría estar en mi puerta tan temprano. La respuesta llegó con la voz estridente de mi madre penetrando la puerta de madera. Isabela, abre esta puerta inmediatamente. Totalmente despierta ahora, me puse la bata y me dirigí hacia la puerta, con el corazón acelerado. A través de la mirilla, pude ver a mis padres y a Mateo en el pasillo, sus rostros con expresiones determinadas. Isabela, sabemos que estás ahí. Abre. La voz autoritaria de mi padre trajo de vuelta toda una vida de obediencia automática, pero resistí el impulso de cumplir. ¿Qué hacen aquí tan temprano?, grité a través de la puerta. Les dije que llamaran antes de venir. Esto ha ido demasiado lejos, respondió mi padre. Tu madre está muy preocupada por ti. Abre la puerta para que podamos hablar como es debido. Estoy bien y no voy a abrir la puerta. Por favor, váyanse y llámenme más tarde si quieren hablar. Hubo una conversación murmurada que no pude oír bien. Luego la voz de mi madre de nuevo, esta vez con un temblor que sonaba ensayado. Isabela, cariño, estamos preocupados por tu salud mental. Este comportamiento no es propio de ti. La implicación era clara y alarmante. Estaban enmarcando mi independencia como una crisis de salud mental. Había oído hablar de familias que usaban esta táctica para recuperar el control sobre sus hijos adultos, y la comprensión de que la mía podría llegar tan lejos me heló la sangre. Mi salud mental está bien. De hecho, está mejor que en años. Mi terapeuta puede confirmarlo. Terapeuta, el genuino shock de mi madre se escuchó a través de la puerta. ¿Has estado viendo a un terapeuta sin decírnoslo? Antes de que pudiera responder, escuché la voz impaciente de mi padre. Esto es ridículo. Mateo, baja al coche y trae la caja de herramientas. La implicación de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Planeaban entrar a la fuerza. Con las manos temblando, tomé mi teléfono y llamé al 911, hablando en voz baja para que no me oyeran. Necesito asistencia policial. Mi familia está amenazando con entrar a la fuerza en mi apartamento, le expliqué al operador, dándole mi dirección. El operador me aseguró que los oficiales llegarían en breve y me aconsejó que me quedara en la línea. Mantuve la llamada activa, pero silencié mi micrófono para poder escuchar lo que sucedía en el pasillo. No puedo creer que hayamos llegado a esto, oí decir a mi madre. ¿Qué pensarán los vecinos? Pensarán que somos padres preocupados velando por nuestra hija, respondió mi padre. Nadie nos culparía por eso. ¿Estás seguro de esto, papá? La voz de Mateo tenía una rara nota de incertidumbre. No nos ha dejado otra opción. Derriben la puerta. Este es el apartamento de nuestro hijo. La extraña declaración me confundió hasta que me di cuenta de que se refería a Mateo, creando una narrativa en la que este era de alguna manera el lugar de Mateo que yo estaba ocupando. El nivel de delirio me sorprendió. Escuché el regreso de Mateo seguido por el sonido metálico de lo que solo podían ser herramientas.
El operador en el teléfono me preguntó si todavía estaba allí, y quité el silencio para confirmarlo. ¿Tienen herramientas? Creo que realmente van a intentar entrar, susurré, la realidad de la situación golpeándome por completo. Los oficiales están a 3 minutos, me aseguró el operador. Quédese en la línea. Escuché un sonido de raspado en el marco de la puerta. Realmente lo estaban haciendo. Realmente intentando forzar la entrada a mi hogar. Una vida de sumisión y miedo luchaba contra la nueva fuerza que había estado construyendo. En ese momento, tomé una decisión. Había estado grabando todo el intercambio en mi teléfono como evidencia, y tenía algo más que no esperaban. Ayer, después de su visita, había contactado a una amiga abogada que me ayudó a solicitar una orden de restricción temporal de emergencia basada en su acoso y amenazas. El papeleo se había procesado notablemente rápido, gracias a las conexiones de mi amiga, y los documentos oficiales habían sido entregados tarde anoche. El sonido del metal contra el marco de mi puerta se hizo más insistente. Podía escuchar los ánimos ansiosos de mi madre y las instrucciones de mi padre a Mateo sobre dónde aplicar presión con lo que supuse era una palanca. Tomando una decisión en una fracción de segundo, me coloqué a un lado de la puerta, con la orden de restricción en una mano y el teléfono grabando en la otra. En un movimiento rápido, quité el seguro de la puerta y la abrí, manteniéndome cuidadosamente a un lado en caso de que intentaran entrar corriendo. La apertura repentina de la puerta los tomó por sorpresa. Mateo tropezó hacia adelante, con una palanca en sus manos. El rostro de mi padre registró sorpresa, luego ira, pero fue la reacción de mi madre la que se quedaría conmigo para siempre. Cuando sus ojos se posaron en los documentos en mi mano y en el teléfono obviamente grabando sus acciones, su rostro se transformó de justa preocupación a horror. ¿Qué estás haciendo?, chilló, retrocediendo como si yo la estuviera amenazando en lugar de al revés. Defendiendo mi hogar de intrusos, respondí con calma, mostrando la orden de restricción. Esta es una orden de restricción temporal que les prohíbe a todos ustedes acercarse a menos de 30 metros de mí o de mi residencia. Actualmente están violando esa orden, y están siendo grabados intentando entrar a la fuerza en mi apartamento con una palanca. Mi padre se abalanzó hacia adelante, tratando de arrebatarme el teléfono. «Dame eso. No vas a grabar nada». Retrocedí hacia mi puerta. Todo ya ha sido subido al almacenamiento en la nube. Romper mi teléfono no borrará la evidencia. Mateo se quedó congelado, la palanca todavía en su mano, su expresión cambiando entre la confusión y la creciente comprensión del grave problema legal en el que estaban. «Esto es una locura», balbuceó mi padre. «Somos tus padres. Tenemos todo el derecho de ver cómo estás». «No, no lo tienen». «No derribando mi puerta». «No después de que les he dicho explícitamente que se vayan». El ascensor al final del pasillo sonó y la oficial García salió, su mano descansando cautelosamente cerca de su arma mientras evaluaba la situación. La vista de Mateo sosteniendo una palanca la puso inmediatamente en alerta. «Baja eso lentamente», le ordenó a Mateo, quien obedeció de inmediato, colocando la palanca en el suelo. «Oficial, ha habido un malentendido», comenzó mi padre, adoptando la personalidad encantadora que usaba con las autoridades. «Solo somos padres preocupados velando por nuestra hija». La oficial García me miró para confirmar. Negué con la cabeza y le extendí la orden de restricción para que la inspeccionara. «Tengo una orden de restricción temporal contra los 3. Estaban intentando entrar a la fuerza en mi apartamento después de amenazar con volver ayer cuando me negué a dejarlos entrar». La oficial revisó el papeleo y asintió. «Esto parece estar en orden». «¿Tiene evidencia del intento de allanamiento?» Levanté mi teléfono. Grabé todo, incluidas sus declaraciones sobre derribar la puerta. Lo que siguió fue surrealista. La familia que había controlado cada aspecto de mi vida durante 3 décadas fue detenida temporalmente en el pasillo de mi edificio de apartamentos. La oficial García tomó declaraciones de todos nosotros, y un segundo oficial llegó para ayudar. Mi vecina Olivia salió de su apartamento, confirmando que había presenciado la confrontación de ayer y escuchado el disturbio de esta mañana. La versión de los hechos de mis padres me pintaba como inestable, afirmando que estaban preocupados por mi salud mental después de un comportamiento errático en una reunión familiar. Mateo respaldó su historia,
aunque parecía cada vez más incómodo cuando la oficial García cuestionó la necesidad de una palanca para una visita de bienestar. Si estaban preocupados por su bienestar, ¿por qué no llamaron a la policía para una visita de bienestar?, preguntó razonablemente. No queríamos avergonzarla, respondió mi madre, la ironía de su declaración aparentemente perdida en ella mientras estaba en un pasillo público después de haber gritado e intentado derribar mi puerta. Mientras la oficial García hablaba con mis padres, el segundo oficial me llevó a un lado. ¿Se siente segura en su apartamento? ¿Hay algún otro lugar donde pueda quedarse esta noche? Me siento segura aquí, le aseguré. Este es mi hogar, y no me voy por su comportamiento. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos, la oficial García informó a mis padres y a Mateo que tendrían que ir a la comisaría para dar declaraciones formales sobre el intento de allanamiento. La orden de restricción se haría cumplir, lo que significaba que no podían acercarse a mi apartamento o lugar de trabajo. Esto es indignante, protestó mi padre. No hemos hecho nada malo. Señor, intentar forzar la entrada a la residencia de alguien con una palanca es allanamiento de morada, con o sin orden de restricción, explicó pacientemente la oficial García. Tienen suerte de que su hija esté dispuesta a dejar que la violación de la orden de restricción sea su única consecuencia hoy. Mientras los escoltaban al ascensor, mi madre se volvió, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Isabela? A tu propia familia. La pregunta que me había controlado durante años finalmente no tenía poder. No les estoy haciendo nada a ustedes. Me estoy protegiendo a mí misma. Después de que se fueron, me senté en mi sofá en un silencio atónito, la adrenalina drenando lentamente de mi sistema. El sol de la mañana se filtraba por mis cortinas, iluminando el apartamento por el que había valido la pena luchar. No por sus atributos físicos, sino porque representaba algo precioso, mi derecho a tomar mis propias decisiones. La oficial García regresó para obtener detalles adicionales para su informe. Las situaciones familiares pueden ser las más difíciles, dijo con simpatía. ¿Tiene personas de apoyo con las que pueda hablar? Pensé en Olivia, la vecina, en la doctora Morales, en los amigos con los que había reconectado en los últimos meses. Sí, las tengo. No estoy sola. Al irse, me entregó su tarjeta. Llame si regresan o la contactan en contra de la orden. Nos tomamos las violaciones muy en serio. Después de que se fue, caminé por mi apartamento, tocando los muebles que había elegido, mirando las obras de arte que había creado, sintiendo el espacio que era innegablemente mío. Por primera vez, entendí que los eventos de la mañana no se trataban solo de un apartamento. Se trataba de reclamar mi vida como propia. Los días siguientes al intento de allanamiento adquirieron una cualidad surrealista. Seguía esperando despertar y descubrir que todo había sido un sueño, que había imaginado enfrentarme a mi familia de manera tan definitiva. Pero el informe policial en mi mesa de café y la orden de restricción temporal pegada en mi refrigerador eran recordatorios tangibles de que todo había cambiado. Las primeras 24 horas pasaron en relativa calma. Luego, mi teléfono comenzó a iluminarse con mensajes y llamadas, no de mi familia inmediata, a quienes se les prohibió legalmente contactarme, sino de parientes lejanos que habían sido reclutados en la campaña para traerme de vuelta al redil. Tu madre está devastada, Isabela, dijo la tía Patricia cuando respondí su llamada. No ha dejado de llorar desde que volvieron de la comisaría. Lamento que esté molesta, respondí con cuidado. Pero intentaron entrar a la fuerza en mi apartamento con una palanca. Estaban preocupados por ti. Arturo dice que has estado actuando de manera errática, haciendo acusaciones descabelladas. Cree que podrías necesitar ayuda profesional. El asesinato de mi reputación había comenzado, tal como la doctora Morales me había advertido. Estoy recibiendo ayuda profesional, tía Patricia. He estado viendo a una terapeuta durante meses y me está ayudando a establecer límites saludables. ¿Límites con tus propios padres? Así no funcionan las familias, Isabela. Así es como funcionan las familias saludables, respondí. Y no estoy haciendo acusaciones. Tengo grabaciones de todo lo que sucedió. Conversaciones similares se repitieron con otros parientes. Algunos, como el tío David, fueron más receptivos a mi versión de la historia. Siempre pensé que Arturo era demasiado controlador, admitió. Pero allanamiento de morada.
Eso es llevarlo a otro nivel. La división familiar se hizo más clara con cada llamada. Aquellos que habían experimentado la naturaleza controladora de mi padre eran más comprensivos. Aquellos que se beneficiaban de su asociación con él o que compartían sus puntos de vista autoritarios condenaron mis acciones como ingratas y rebeldes. 3 días después del incidente, recibí un correo electrónico del abogado de mi padre, Roberto Jiménez, un hombre que conocía desde la infancia como amigo de la familia. El lenguaje legal formal no podía disfrazar la amenaza implícita. Estaban considerando acciones legales en mi contra por difamación y denuncia falsa, alegando que había tergiversado la situación a la policía. Le reenvié el correo electrónico a mi propia abogada, Jessica Torres, quien me había ayudado a obtener la orden de restricción. Su respuesta fue inmediata y tranquilizadora. No tienen caso. Tienes grabaciones, testigos e informes policiales que documentan su comportamiento. Esta es una táctica de intimidación. Tenía razón, por supuesto, pero saber que la amenaza legal estaba vacía no la hacía menos estresante. Me habían criado para temer la desaprobación de mi padre, y ese condicionamiento no desaparecía de la noche a la mañana. Cada notificación de correo electrónico hacía que mi corazón se acelerara. Cada número de teléfono desconocido desencadenaba ansiedad sobre qué nueva táctica de presión podrían estar empleando. Una semana después del incidente, mi hermano Mateo me contactó a través de un amigo en común, solicitando reunirse en un lugar neutral. En contra del consejo de Jessica, acepté, eligiendo una cafetería concurrida donde me sentía a salvo tanto de la intimidación física como de posibles escenas. Mateo parecía cansado cuando llegó, su arrogancia confiada temporalmente sometida. Pidió un café y se sentó frente a mí, estudiando mi rostro como si buscara signos de la hermana que reconocía. «Realmente la has liado esta vez», comenzó, pero sin su condescendencia habitual. «Papá ha tenido que pedir favores por toda la ciudad para contener esto». ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Como padres que no pudieron controlar a su hija adulta, así que intentaron entrar a la fuerza en su apartamento, sugerí suavemente. Hizo una mueca. No se suponía que fuera así. Estaban genuinamente preocupados por ti. ¿Tú también estabas preocupado, Mateo? ¿Es por eso que trajiste una palanca a mi puerta a las 6 de la mañana? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Papá insistió en que necesitábamos ver cómo estabas. No pensé que llegaría tan lejos, pero ya sabes cómo se pone cuando se le mete algo en la cabeza. Sí, lo sé. Por eso obtuve la orden de restricción. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Cuál es el objetivo final aquí, Isabela? No puedes pensar seriamente que puedes mantener esta separación para siempre. Somos familia. El objetivo final es una relación basada en el respeto mutuo en lugar del control. Si eso no es posible, entonces quizás la separación sea la única opción. Nunca aceptarán eso, advirtió. Mamá está destrozada y papá está obsesionado con el control de daños. Esto está consumiendo sus vidas. Su reacción no es mi responsabilidad, dije, repitiendo una frase que la doctora Morales me había enseñado. Ellos tomaron decisiones que llevaron a esta situación. Mateo negó con la cabeza con incredulidad. ¿Cuándo te volviste tan fría? Establecer límites no es ser fría, Mateo. Es saludable. Quizás algún día establezcas algunos por tu cuenta. La mirada que me dio fue en parte ira, en parte confusión y algo más que no pude identificar. Quizás curiosidad. Terminamos nuestro café en un silencio incómodo antes de que se levantara para irse. «Quieren que retires la orden de restricción», dijo finalmente. Como un gesto de buena fe. La buena fe sería respetar mis límites sin necesidad de una orden judicial, respondí. Hasta que vea evidencia de eso, la orden se mantiene. A medida que pasaban las semanas, las maniobras legales continuaron. Mis padres tenían recursos y conexiones considerables, que desplegaron de maneras cada vez más preocupantes. Descubrí que se habían puesto en contacto con mi empleador, expresando preocupaciones sobre mi salud mental que podrían afectar mi rendimiento laboral. Afortunadamente, mi supervisora directa, María, estaba más impresionada por mi profesionalismo que por las insinuaciones de mis padres. Tu trabajo habla por sí mismo, me aseguró durante una conversación difícil. Lo que sea que esté sucediendo en tu vida personal no está afectando tu rendimiento.
Las consecuencias financieras de mi postura se hicieron evidentes cuando descubrí que mis padres habían estado pagando varios de mis servicios de suscripción y primas de seguro sin mi conocimiento. Estos se detuvieron repentinamente, lo que me obligó a establecer rápidamente nuevas cuentas y métodos de pago. Mi seguro de salud, que había sido parte de un plan familiar, fue cancelado sin previo aviso, obligándome a navegar el complicado proceso de encontrar una nueva cobertura. La consecuencia más dolorosa fue la pérdida de relaciones con miembros de la familia que se pusieron incondicionalmente del lado de mis padres. Primos con los que había crecido dejaron de devolver mis llamadas. Las invitaciones a las festividades que antes habían sido obligatorias estaban conspicuamente ausentes. La narrativa familiar que se estaba construyendo me pintaba como inestable, ingrata e influenciada por ideas radicales de la terapia. Pero por cada relación perdida, parecía ganar o fortalecer otra. La tía Susana, la hermana de mi padre, que siempre había mantenido una distancia respetuosa del drama familiar, se acercó inesperadamente con apoyo. Tu padre siempre fue controlador, incluso de niño, me dijo durante un almuerzo en un restaurante lejos de los lugares frecuentados por la familia. Nuestros padres lo alentaron en él, pero lo desalentaron en mí. Lo que estás haciendo requiere coraje. Mi amistad con Olivia se profundizó mientras me brindaba apoyo práctico y comprensión emocional. A través de ella, conocí a otras personas que habían navegado dinámicas familiares difíciles y establecido relaciones más saludables o, cuando era necesario, distancia. La orden de restricción temporal se convirtió en permanente después de una audiencia judicial donde se reprodujeron las grabaciones del intento de allanamiento. Mis padres y Mateo estuvieron presentes, representados por abogados caros que argumentaron sin éxito que sus acciones estaban motivadas por la preocupación en lugar del control. La jueza no se impresionó. La preocupación por el bienestar de un hijo adulto no justifica el intento de entrada forzosa a su residencia, declaró firmemente. El tribunal encuentra evidencia suficiente para otorgar una orden de restricción permanente. Al salir del juzgado, sentí una mezcla compleja de alivio y duelo. La victoria legal proporcionaba protección, pero también formalizaba la ruptura en mi familia. Mientras caminaba hacia mi coche, noté a mi madre parada sola cerca de los escalones del juzgado. Mi padre y su abogado estaban en una profunda conversación a varios metros de distancia. Por un momento, nuestras miradas se encontraron y vi algo desconocido en la suya. No ira ni manipulación, sino confusión, como si realmente no pudiera comprender cómo habíamos llegado a este punto. Aparté la mirada primero, incapaz de soportar el peso de esa confusión. En ese momento, me di cuenta de que el comportamiento controlador de mis padres no se trataba solo de poder, sino de una incapacidad fundamental para verme como alguien separado de ellos, con mis propias necesidades y derechos válidos. Su visión del mundo no podía acomodar mi independencia sin interpretarla como un rechazo. Los desafíos financieros de la verdadera independencia resultaron significativos. Sin la red de seguridad que mi familia había proporcionado, necesitaba establecer un fondo de emergencia y planificar más cuidadosamente los gastos. Acepté proyectos de marketing freelance para complementar mis ingresos y aprendí a ser más intencional con mis gastos. Estos desafíos fueron estresantes pero también empoderadores, cada factura pagada con mis propios ingresos era una confirmación de mi capacidad. 6 meses después del intento de allanamiento, asistí a un grupo de apoyo para adultos que lidiaban con relaciones familiares controladoras, animada por la doctora Morales. Compartir mi historia con otros que realmente entendían fue sanador de una manera que la terapia individual por sí sola no podía proporcionar. Los miembros del grupo reconocieron las tácticas de manipulación, la inducción de culpa, las amenazas disfrazadas de preocupación. Nadie cuestionó por qué no podía simplemente llevarme bien con mi familia o sugirió que estaba exagerando. La parte más difícil, le dije al grupo durante una sesión, es llorar la relación que desearía tener mientras establezco límites con la relación que realmente tengo. Carmen, una mujer de unos 50 años que había estado distanciada de sus padres durante décadas, asintió en comprensión. Ese duelo nunca desaparece por completo. Pero cambia con el tiempo. Se vuelve menos crudo, más manejable. A medida que se acercaba el primer aniversario de mi mudanza a la independencia, me di cuenta de cuánto había cambiado, no solo en mis circunstancias, sino en mí. La ansiedad constante que había sido mi compañera desde la infancia había disminuido. Tomaba decisiones sin escuchar las voces críticas de mis padres en mi cabeza. Decoré mi apartamento, elegí mi ropa y perseguí intereses sin considerar si recibirían su aprobación.
Me estaba convirtiendo en la persona que podría haber sido todo el tiempo si me hubieran dado el espacio para desarrollarme naturalmente. No perfecta, no siempre segura de mí misma, pero auténticamente yo. El viaje continuó teniendo momentos dolorosos, pero ya no cuestionaba si valía la pena el costo. 18 meses después del día en que mi familia intentó derribar mi puerta, mi apartamento se convirtió verdaderamente en mi santuario. El espacio que había provocado tanto conflicto ahora estaba transformado, no por los diseñadores caros que mis padres habían intentado contratar, sino por mi propio sentido en evolución de lo que me hacía sentir en casa. Mis pinturas colgaban en paredes pintadas de colores que yo había elegido. Las plantas prosperaban en los alféizares de mis ventanas. Libros que amaba llenaban las estanterías sin que nadie me dijera que eran una pérdida de tiempo. Las batallas legales finalmente se habían calmado. Mis padres finalmente habían aceptado que sus intentos de recuperar el control a través de los tribunales eran inútiles y costosos. La orden de restricción seguía vigente, aunque la había modificado para permitir un contacto limitado a través de canales aprobados, principalmente correo electrónico, lo que me daba la capacidad de establecer límites sobre cuándo y cómo interactuaba con ellos. Mi relación con la familia extendida había alcanzado un nuevo equilibrio. Algunos parientes, como la tía Patricia, mantenían un contacto educado pero distante, evitando cuidadosamente mencionar la ruptura. Otros, como el tío David y la tía Susana, se habían convertido en apoyos más fuertes que nunca, ofreciendo el tipo de conexión familiar que nutría en lugar de constreñir. Las festividades se pasaban con la familia elegida en lugar de por obligación, un cambio que trajo tanto tristeza como alivio. Mateo y yo habíamos establecido una tregua incómoda. Nuestras reuniones mensuales para tomar café eran forzadas al principio, ambos inseguros de cómo relacionarnos sin nuestros patrones establecidos de hijo dorado y chivo expiatorio. Gradualmente, encontramos un nuevo territorio de conversación, discutiendo temas neutrales como películas o libros. Durante nuestra última reunión, me había sorprendido al admitir, a veces pienso que tenías razón al irte. Papá ha sido aún más controlador desde que no estás. La semilla de conciencia en esa declaración me dio la esperanza de que Mateo algún día podría examinar su propia relación con nuestros padres. No presioné, sabiendo por experiencia que tales realizaciones no pueden ser forzadas. Profesionalmente, había encontrado un crecimiento inesperado a través de la independencia. Sin la influencia de mi padre dictando mis elecciones de carrera, descubrí que tenía talentos e intereses que nunca se me había permitido explorar. El trabajo de marketing freelance que había aceptado por necesidad financiera me había llevado a proyectos especializados en promoción de las artes, mezclando mis habilidades creativas y empresariales de maneras que se sentían auténticas y gratificantes. Mi amistad con Olivia se había profundizado en algo que se sentía más como familia que como amistad. Teníamos noches de cena semanales, teníamos llaves de repuesto de los apartamentos del otro y brindábamos el tipo de apoyo mutuo que siempre había imaginado que compartían las familias saludables. A través de ella, había construido conexiones con otros que formaban una comunidad de familia elegida. Las citas también habían adquirido una nueva dimensión. Sin la aprobación de mis padres cerniéndose sobre posibles relaciones, era libre de descubrir lo que realmente quería en una pareja. Después de varias relaciones casuales, había estado saliendo con Diego durante 6 meses, un hombre amable y creativo que respetaba los límites de una manera que me mostró cómo podría ser el amor saludable. La terapia con la doctora Morales continuó, aunque con menos frecuencia, nuestras sesiones se centraron menos en la gestión de crisis y más en una curación más profunda, abordando los patrones de la infancia que aún ocasionalmente influían en mis reacciones al estrés o al conflicto. El distanciamiento familiar viene con su propio proceso de duelo, explicó la doctora Morales durante una sesión. Estás de luto no solo por la relación que tenías, sino por la que deseabas tener. Esa es una pérdida compleja. El duelo que describió venía en oleadas. Había días en que extrañaba los buenos momentos con mi familia, las raras instancias de conexión y calidez que me habían mantenido esperando un cambio durante tantos años. El Día de la Madre y el Día del Padre eran particularmente difíciles, las redes sociales se llenaban de celebraciones de relaciones saludables entre padres e hijos que destacaban la ausencia en mi vida. Pero junto con el duelo había crecimiento. Estaba aprendiendo a ser mi propia madre de las maneras en que mis padres nunca lo habían sido, proporcionando la validación, el apoyo y la aceptación incondicional que siempre había anhelado. Celebraba mis propios logros, me consolaba en las dificultades y gradualmente reemplazaba las voces internas críticas con otras más amables y compasivas.
El proceso de curación me mostró que su comportamiento controlador nunca se había tratado de amor, aunque lo habían enmarcado de esa manera. El amor verdadero celebra la independencia y el crecimiento. El amor verdadero respeta los límites y las diferencias. El amor verdadero busca la conexión sin posesión. Mi experiencia me había hecho más consciente de dinámicas similares en la vida de otros. Cuando mi prima menor, Jimena, se acercó confiándome que se sentía sofocada por las expectativas familiares, pude ofrecerle comprensión sin imponer soluciones. Compartí recursos que me habían ayudado y le aseguré que sus sentimientos eran válidos, sin importar el camino que eligiera. Un área inesperada de curación vino a través de mi arte. Las pinturas que creé después del intento de allanamiento reflejaban mi viaje emocional, comenzando con imágenes oscuras y confinadas y abriéndose gradualmente a más luz y espacio. El dueño de una galería local que compró mi trabajo para una exposición colectiva lo describió como un viaje visual del confinamiento a la libertad, sin conocer la historia personal detrás de la evolución. La lección más profunda que aprendí a través de este viaje fue que establecer límites no es egoísta. Es necesario para tener relaciones auténticas. Los límites definen dónde termina una persona y comienza otra, creando el espacio para una conexión genuina en lugar de control u obligación. Lejos de destruir relaciones, los límites saludables hacen posible la verdadera intimidad. También aprendí que la curación no es lineal. Había días en que un simple correo electrónico de mi madre podía desencadenar viejos patrones de culpa y duda. Había noches en las que me preguntaba si el distanciamiento completo habría sido más fácil que el complejo contacto limitado que mantenía. Pero cada vez que navegaba estos desafíos, me fortalecía en mi convicción de que había tomado la decisión correcta para mi bienestar. La cuestión de la reconciliación sigue abierta. No del tipo que requeriría que renunciara a mi independencia y volviera a los viejos patrones, sino una nueva relación construida sobre el respeto mutuo. ¿Es posible tal transformación? No lo sé. Los sistemas familiares se resisten al cambio, y cuanto más tiempo se han establecido los patrones, más difíciles son de romper. Lo que sí sé es que ya no estoy dispuesta a sacrificar mi autenticidad por la aprobación. El precio de admisión a mi vida es el respeto por mis límites. Aquellos que pueden ofrecer eso, ya sea familia de sangre o familia elegida, son bienvenidos. Aquellos que no pueden, deben permanecer a una distancia segura, no como un castigo, sino como una protección para el yo que he trabajado tan duro por recuperar. La mañana en que mi familia intentó derribar mi puerta marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro. Lo que vieron en mis manos ese día no fue solo papeleo legal o un teléfono grabando, sino mi reclamación de un poder que nunca tuvieron la intención de que yo tuviera. Su horror fue el reconocimiento de que ya no podían controlar mi narrativa ni mi vida. El viaje desde entonces ha sido desafiante pero valioso, lleno de decisiones difíciles, pero también de alegrías inesperadas. Todavía estoy descubriendo quién soy fuera de las expectativas de mi familia. Todavía aprendiendo a confiar en mi propia voz después de décadas de haberla silenciado. Pero cada día me acerca más a la persona que estaba destinada a ser desde el principio.